Seres bestiales que se ocultan en la oscuridad. Carreteras embrujadas que albergan leyendas, mitos y extrañas entidades que se atraviesan entre los coches. Y también criaturas que parece ser que solo los más pequeños del lugar pueden ver. Esas son las experiencias que les traigo en este capítulo, criptomaníacos. Seremos testigos de los secretos que tanto familias, como también niños pequeños, y también personas de rancho, esconden. Apariciones del chupacabras, amigos de duendes, y muchas experiencias más. Espero que les guste. Y también paso a recordarles que si les gustan estas historias, me apoyarían mucho dando un me gusta, comentando abajo y compartiendo. Mi nombre es Alejandro. Bienvenidos a la cripta embrujada. Comenzamos. Esta siguiente experiencia viene de parte de Lorena Gómez. Lorena nos quiere contar una experiencia que sucedió hace muchos años ya, cuando ella tendría como algunos 6 o 7 años. Ella en aquel momento tenía una tradición que desde que tiene memoria se había efectuado todas las tardes, todos los días, a excepción de algunos cuantos días de fin de semana, y es que siempre su madre la llevaba a ella y a su hermana al parque. Era un parque muy bonito, según explica ella, que quedaba enfrente de su casa. Precisamente en este parque había diferentes juegos, canchas, y muchas madres con sus hijos se juntaban ahí. De ahí el por qué su madre las llevaba. Su hermana mayor y ella pasaban muchas tardes ahí jugando y divirtiéndose a grandes rasgos. Pero los años pasan, ellas crecen y obviamente las circunstancias cambian. La madre, por algunos problemas que tenían en ese momento, tiene que verse en la necesidad de entrar a trabajar. Y obviamente su hermana pues creció. Su hermana es algunos años mayor que ella, así que para este momento ya le importan otras cosas. Ya le importan sus amigas, los chicos, estar hablando con sus amigos a todo tipo de hora. Llega de su escuela y siempre se la pasa en su teléfono. Entonces su hermana empezaba ahí, horas y horas mensajeándose con sus amigos. Mientras que ella, obviamente por ser más pequeña, aún no le atraía eso. Ella todavía quería ir a ese parque. Ella quería ir a divertirse. Y obviamente su hermana, a pesar de que no tenía sus mismas motivaciones, pues la llevaba. Como dije, el parque quedaba enfrente de su casa, pasando una calle muy larga. Tan solo era de camino algunos 2 minutos. Pero pues ella, al tener 7 años, 6, no la dejaban ir sola. Todas las tardes, aproximadamente a las 4:30, 5, su hermana y ella, las dos juntas, iban a aquel parque. Su hermana se sentaba en una banca y con el celular, solamente viendo el celular, texteando y mandando mensajes, riéndose de todas las cosas que decían sus amigos, y de vez en cuando alzaba la mirada y veía a su hermana, se cercioraba que todavía estuviera ahí y volvía a lo suyo. Mientras tanto, Lorena se la pasaba corriendo de un lado para el otro. A pesar de que a ella le encantaba el parque, tenía un cierto problema, y es que era muy tímida. A Lorena, durante su infancia y también adolescencia, le costó mucho, pero mucho, relacionarse con otras personas, sobre todo las de su edad. Le costaba hacer amigos, y en el parque no era una excepción. A pesar de que había muchos niños, la mayor parte del tiempo, Lorena se la pasaba jugando sola,
o turnándose para aventarse de la resbaladilla, subirse al columpio, etc. Y fue en esos tiempos en los que ella solamente estaba sentada, jugando en la tierra, haciendo diferentes esculturas, cuando ve a un niño que la está observando desde allá, atrás de un árbol, abajo de la sombra de este. Nota que no le quita la mirada de encima. Y Lorena, a pesar de que en un principio es muy tímida, ella decide romper ese miedo. Dice, bueno, sé que el niño solamente me está viendo, de seguro quiere jugar. Vamos a tratar de ser un poco más sociables. Lorena se levantó, fue hasta él y le preguntó si quería jugar con ella. El niño dijo que sí. Para este momento Lorena recuerda que ve sus manos, porque empezaron a correr por toda la cancha, y vio que sus manos eran extrañas. Sus manos no tenían uñas como las nuestras. Sus manos tenían uñas puntiagudas, como garras, en forma de triángulo. Si bien a esto Lorena se le hizo extraño, decidió no indagar más acerca del tema, solamente se lo mencionó. Oye, qué extrañas uñas tienes. El niño simplemente las escondió rápidamente. En ese momento Lorena le dice que no hay ningún problema. No quería asustarlo ni tampoco ofenderlo. Es increíble que una niña a esta edad tenga en cuenta estos sentimientos. Solamente se lo había dicho con curiosidad. Rápidamente lo toma del brazo y lo empieza a incluir. Empiezan a correr por toda la cancha los dos juntos. Ella nota varias veces que su hermana levanta la mirada y la ve, simplemente para otra vez voltear a ver a su celular. Así que ella piensa que no es nada malo. Es simplemente un niño que acaba de conocer y lo está haciendo amigo. Y así pasan las tardes. Lorena todas las tardes cuando iba con su hermana, veía a aquel niño. Curiosamente jamás vio a los padres, jamás vio a los hermanos, o quién era quien lo acompañaba. Este niño solamente aparecía ahí en el parque. No veía cuando llegaba, ni tampoco cuando se iba, porque Lorena siempre era la que se despedía de él. Pero al paso de los días, el comportamiento de este amiguito suyo empezó a tornarse un poco más y más extraño. Lorena nos explica que por alguna razón que ella no comprende, al menos en ese momento, que su amiguito empezó a tratarlo de una manera un poco más agresiva. Es decir, este niño empezó a empujarla, empezó a correr y, sin querer, a ponerle en pie para que se cayera, y él se reía. Ella le empezó a mencionar que no le gustaban ese tipo de juegos, y solamente así era como este niño se calmaba. Pero solamente lo hacía por un tiempo, ya que después lo volvería a hacer. Debido a que Lorena era muy tímida, y debido a que en esos años los niños tímidos no tienen mucha experiencia para relacionarse con otros, no saben poner límites, Lorena, a pesar de que le mencionaba esto que no le gustaba, y a pesar de que este niño lo seguía y lo seguía haciendo, ella seguía jugando con él. Tenía miedo de perderlo, pues, técnicamente, era el único amigo que tenía. Hasta que en una tarde, ella se da cuenta cuando se está bañando, que parte de su cuerpo, brazos, torso, hombros, se encuentran con rasguños. Unos leves rasguños en todas partes de su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Obviamente su madre ve esto y le pregunta qué le había pasado. Parecen rasguños. La había atacado un animal. Inmediatamente va por su hermana mayor y le pregunta. La hermana mayor no sabe qué decir. Está frente a su madre y le dice: mira, yo estuve con ella en todo momento en el parque, pero no vi nada. Nada la atacó. No hubo ningún perro sin correa en el parque. No hubo ningún mapache. Es más, ni siquiera jugó con niños. Ella estaba sola como siempre.
No sé de dónde pudo haber venido aquellos rasguños. Y a Lorena esto se le queda grabado en la cabeza. Espera, mi hermana dijo que no había jugado con niños tampoco. Esto era algo ilógico, o tal vez se le había pasado, porque ella recordaba muy bien que veía a su hermana viéndola mientras que jugaba con su amigo, ahí en el parque. No le dan más vueltas al asunto, ella piensa que tal vez se raspó con el césped, con alguna de las ramas de los árboles, etc. Al cabo los cortes no eran profundos. Solamente su madre le dice a Lorena que tenga más cuidado. Hasta que pasan los siguientes días. Y su amigo cada vez es un poco más agresivo. En esta ocasión, Lorena nos cuenta que en 2 ocasiones la hizo pasar de la calle, es decir, por donde pasan los autos. Es una carretera. Si bien no es muy transitada por autos a gran velocidad, es bastante peligroso. No se deben de bajar del parque. Sin embargo, este niño recuerda que la tomó del brazo y la jaló para que bajara a la carretera, para que cruzara esta, justamente cuando un auto se estaba aproximando. Lorena en aquellas 2 ocasiones pudo zafarse, justamente antes de que el auto pasara y se los llevara a los 2. Pero en la tercera ocasión, otra tarde como cualquier otra, Lorena consiguió zafarse justo cuando venía un auto, pero en esta ocasión no consiguió agarrar el brazo de su amigo. Las otras veces anteriores, también ella había agarrado el brazo de su amigo y lo había detenido. En esta ocasión no. Y vio cómo claramente aquel niño fue traspasado por el auto, como si fuera algún tipo de aire, como si este no existiera. Simplemente lo atravesó. El chico solamente se le quedó viendo a Lorena mientras reía. Lorena en ese momento se dio la media vuelta y volvió con su hermana y le pidió que la llevara de nuevo a casa. Ella ya sabía que su amigo no era alguien normal, tal vez nunca lo había sido. Desde aquel momento, Lorena empezó a faltar todas las tardes a aquel parque. Y se volvió todavía más introvertida, más tímida. Afortunadamente, esta timidez la fue dejando conforme ella entró a la preparatoria en adelante. Pero ella recuerda que parte de su primaria, parte de secundaria, se la pasó sola, sin hablar, sin tener amigos. Y ella sabe que fue durante el tiempo en la que ella vivió en aquella casa. Solamente cuando se mudaron, pudo dejar todo aquello atrás, pues ella recuerda muy bien que en su habitación, la cual tenía una ventana precisamente que daba hacia el parque, veía todas las noches a su amigo ahí, sentado en el columpio, meciéndose de adelante hacia atrás, observándola. A Lorena esto le perjudicó mucho. Y a pesar de que esta experiencia se la contó tanto a su hermana como a su madre, esta última cree que solamente fue su imaginación, mientras que su hermana simplemente duda, le quiere creer, pero su hermana dice que todas aquellas tardes en las que ella la llevaba al parque, siempre la vio jugando sola, corriendo sola, y de hecho su actitud era un poco extraña, porque ella le dice que cuando ella tenía 7 años, cuando volteaba la mirada y la veía ahí a lo lejos, siempre observaba a su hermana hablando con alguien, como si ésta estuviera platicando con alguien, pero ese alguien no existía. Su hermana mayor pensaba que Lorena había imaginado algún tipo de amigo, un amigo imaginario. No creyó para nada que con lo que ella estaba interactuando era un ente paranormal. Esta siguiente experiencia pertenece a Yajaira Gunes.
quien manda un afectuoso saludo desde Querétaro. Yajaira nos tiene que contar una experiencia que le contó su madre. Esta experiencia pasó hace muchos años. Yajaira apenas era una bebé cuando pasó todo esto. Pero, a pesar de que esto pasó hace muchos años, podría decirse que es una experiencia de ella, pues ella fue la principal víctima de este relato, de esta experiencia. Todo sucedió cuando ella nació. Ella dice que si bien ambas familias, tanto de su padre como de su madre, han tenido cierta distancia, durante toda su vida o hasta el momento en el que ella se acuerda ahora, pensó que tal vez era simplemente porque no acostumbraban a reunirse. Tiempo después, se enteró que tanto la familia de su padre como la familia de su madre sí se reunía, tenía ciertas reuniones cada ciertos años o cada cierto tiempo. Extrañamente, aunque a sus padres siempre se les invitaba, estos decían que sí, pero al final de cuentas nunca iban. Yajaira siempre se preguntó esto: ¿por qué mis padres no se juntan con toda la familia? ¿Por qué se rehúsan a esto? Se reunían de vez en cuando, pero en cantidades muy pequeñas. O sea que si la madre tenía 7 hermanos, ellos solamente se reunían cuando habían unos 3 o 4. Jamás se reunían junto con toda la familia cuando estaba completa. Y Yajaira siempre tuvo esta duda: ¿por qué mis padres no lo hacen? Resulta que esta duda se le respondió justamente cuando su madre le contó esta experiencia. Y es que todo sucedió hace muchos años. Yajaira tenía cerca de 2 años de edad cuando pasó esto. Todavía no era bautizada. Y antes de que la celebración de su bautizo se llevara a cabo, se llevó a cabo la celebración de su cumpleaños. Toda la familia estaba ahí reunida, tanto parientes lejanos como parientes cercanos. Su madre y su padre estaban regocijándose, mostrando a la pequeña Yajaira a todos los invitados. Y pese a que ella era el centro de atención, pues cada cierto tiempo la tenían que subir a la alcoba, ya sea para cambiarla, ya sea para atenderla, y de nuevo bajarla. Y en una de esas tantas idas, en que obviamente la madre fue a la mayoría de estas, pero como siempre nunca faltan las tías cercanas, tías lejanas, que piden a la niña, que piden estar con ella, que le quieren dar mamila, que quieren alimentarla, y también algunos tíos. Pues la niña iba rolándose, de pariente en pariente, la pequeña Yajaira. Todos, absolutamente todos la cargaron. Y fue en el transcurso de esta tarde, cuando se estaba llevando a cabo la fiesta, entre niños y familiares, que simplemente la niña se pierde. Algunas tías dicen que la habían dejado ahí en la cama. Otras tías decían que la habían visto por última vez en una mecedora en la cocina. Empezaron a buscarla, claro, como habían pasado poco tiempo, pues dijeron: de seguro anda con algún tío allá afuera, con alguna tía, con alguna abuela. Pero salían al patio, salían a la calle, y absolutamente nadie tenía a la niña. La madre de Yajaira, conforme pasaban los segundos, ella se iba preocupando cada vez más y más, y es lógico. ¿Dónde estaba su hija? Había desaparecido de forma muy repentina, en segundos prácticamente. Más pronto que tarde, todos los familiares y amigos se pusieron a buscarla, apagaron la música y empezaron a buscarla por toda la casa, por todos los pasillos, habitaciones, baños, patio, azotea, sótano. La niña no aparecía. Le preguntaban a los niños pequeños, ellos no habían visto absolutamente nada. Y antes de llamar a la policía, porque pensaron que tal vez algún extraño se había metido a la casa, y aunque fuera sorprendente, no la habían visto y se habían llevado a la niña por X razón. Ya iban para 40 minutos, 50 minutos que no la habían visto. La niña apareció en su cuna, ahí como si nada, moviéndose, carcajeándose. Ahí estaba acostadita. Ellos sabían muy bien
que la niña no se encontraba ya en la cuna. Ese fue uno de los primeros lugares donde la buscaron y ahí no se encontraba. Alguien la había agarrado y la había mantenido guardada, oculta, durante aproximadamente 40-50 minutos. Y esa persona debería de estar ahí en la fiesta. Y estaba mintiendo, pues a todos, absolutamente a todos los integrantes, a todos los invitados, les preguntaron si tenían a la niña o la habían visto, y todos contestaron absolutamente que no. Pero por fin la niña había aparecido. La fiesta se acabó inmediatamente. Digamos que esto no se lo tomaron muy bien los padres. Y los familiares, bueno, algunos entendieron esto. Se acabó la fiesta, cada uno se fue para su casa, y algunos cuantos se quedaron ahí. Pero a partir de ese día, a pesar de que esto había sido una experiencia atormentadora para ambos padres, la experiencia más tenebrosa estaba a punto de ocurrir. Yajaira al día siguiente empezó a presentar síntomas extraños. Su piel empezó a ponerse pálida. La niña pasaba casi todo su día dormida. La fiebre, su temperatura corporal empezaba a aumentar de forma alarmante. La niña algunas veces se asustaba de la nada. Poco a poco iba adelgazando. Y ustedes saben que adelgazar para un bebé se ve muy mal. A pesar de que la alimentaban constantemente, parecía que esto no surtía efecto. Durante 2 meses completos, los padres de Yajaira empezaron a llevarla a hospitales, a médicos de diferentes, cada uno con especialidad diferente. Pero ningún tratamiento surtió efecto. Justamente cuando ya estaban a punto de tirar la toalla, decidieron llevarla con algo más espiritual. Acudieron a una bruja de la familia, una bruja que era conocida muy bien por la abuela, y que era su amiga más bien. Tanto el padre como la madre fueron, e inmediatamente esta bruja les dijo que la niña había sido embrujada, y que esto justamente fue el día de su cumpleaños, que el embrujo que le habían hecho había sido tan poderoso, y como la persona que la había embrujado tenía una línea de sangre directa con la niña, o sea, era un familiar de ella, el embrujo era mucho más poderoso. Después de verla varias veces, la bruja les empezó a responder unas ciertas preguntas. Esta les dijo que si bien una persona la había embrujado, había más personas envueltas en todo esto, mínimo algunas 4, pero igualmente eran familiares de la niña, que la habían embrujado de tal manera que era para que la niña perdiera la vida. Pese a que el padre de Yajaira se mantenía un poco escéptico respecto a esto, tuvo que tragarse su escepticismo cuando la propia bebé empezó a vomitar una especie de líquido oscuro con muchos grumos. Al parecer le habían dado de comer algo, y esto lo traía dentro de ella. Según la madre de Yajaira, explica que detrás de todos esos grumos, adentro de ellos, se estaba moviendo algo. Salieron a relucir unos gusanos oscuros también, oscuros como la noche. De pronto se dieron cuenta que no eran gusanos comunes, sino que eran lo más parecido a serpientes. Aquella bruja agarró su cuchillo y le cortó las cabezas a cada una de ellas. Yajaira, a partir de este momento, empezó a mejorar notablemente. Su vida se restauró, y a pesar de que siguieron visitando a aquella bruja, les dio un consejo, tal vez más bien una advertencia, que quien sea que haya embrujado a la niña, o sea Yajaira, no iba a desistir tan pronto. Se notaba, mediante todo lo que le había hecho, que era alguien que le tenía mucho resentimiento, tanto a los padres como a la niña.
Y a pesar de que eran parte de la familia, este grupo de personas, mejor dicho, que eran 3 o 4, les deseaba lo peor a ellos, a pesar de ser parte de su misma sangre. Fue por esto mismo que ambos padres tomaron la decisión de no volver a juntarse con la familia. Si bien no les dejaron de hablar, simplemente mantenían su distancia, pusieron su raya. Ya no iban a convivir tanto con ellos, más que nada por cuidar a su hija. Yajaira, desde ese momento, cuando su madre le contó esto que era adolescente, entendió por qué no la dejaba ir a casa de sus tías cuando había una celebración, cuando ella estaba sola, que era una niña de 8 o 9 años que quería ir a jugar. Su madre no la dejaba, y cuando cumplió 17 años, le contaron esta historia, y ella asumía bajo su propio riesgo si es que se quería juntar con su familia. Obviamente Yajaira tampoco les dejó de hablar. Ella dice que sigue teniendo una conversación amena con aquella familia, pero debido a esta experiencia, siempre trata de poner mucha distancia con ellos. ¿Qué me dices, criptomaníaco? ¿Te sorprende esta historia? ¿Y cómo puede existir la brujería, incluso desde adentro de la propia familia? Esta siguiente experiencia es mandada por Marcos Fuentes. Es una experiencia de su abuelo, así que por lo tanto, ya tiene un par de décadas esto. El mito del chupacabras, criptomaníacos, no es reciente, tiene muchos años, y se cuenta más que nada en pueblos, en campos, en ranchos y en granjas. Esta leyenda es muy popular en toda Latinoamérica. Y está muy bien fundamentada, pues hay diversas historias de apariciones con esta criatura, y también de los restos que aquella deja a su paso. Hay muchas fotografías, así como algunos testimonios de granjeros que han visto a sus animales, a su ganado, completamente sin vida. Simplemente una noche, ya sea la vaca, el borrego, el chivo, amanece sin vida recostado en el campo y sin una sola gota de sangre. A pesar de que se hace el procedimiento debido, abren al animal y notan que este no tiene nada. Ha sido absorbido por completo y solamente tiene 2 protuberancias, 2 colmillos encajados en su piel, de los cuales fue absorbida toda aquella sangre. Como ya dije, la leyenda del chupacabras es muy bien conocida, y en esta ocasión Marcos nos quiere contar la suya. No es una experiencia per se de Marcos, es de su abuelo, como ya dije. Su abuelo tenía 17 años en aquel entonces, y había estado buscando trabajo. A muy temprana edad, él se había desempeñado ya como cuidador de diferentes ganados. Su padre se lo había enseñado, así como también había trabajado en diferentes cosechas, en diferentes campos, sabía cultivar, sabía los cuidados que tenían que llevar. En fin, era un joven que tenía mucha inteligencia respecto al campo. Así que en ese momento se encontró con una oferta laboral muy buena. Un ganadero que tenía hectáreas y hectáreas, tanto de parcelas como de ganado, necesitaba que alguien se los cuidara durante la noche. Solamente conocía a algunas personas, pero estas personas eran ya de la tercera edad. Ya no se movían tan bien como lo haría un muchacho de 17 años. Además, el abuelo de Marcos cuenta que tenía 3 perros en aquel entonces. Perros muy bien entrenados y amaestrados para cuidar a la perfección cualquier terreno. En ese tiempo a los animales se les instruía en reglas básicas, pero eran muy efectivos tanto para cuidar ganado y cuidar las hectáreas de todas las parcelas. Marcos se ofreció
Aquel ganadero estaba más que gustoso de que este chico le cuidara todo su terreno y sobre todo su ganado. Él le explicó que hace algunas semanas había tenido problemas, pues 2 de sus vacas, animales enormes, grandes y pesados, habían desaparecido. Así como si nada. Al parecer se las habían llevado. Este hombre, claro, pensaba que se las habían robado, tal vez alguna otra persona ahí del rancho, del campo, y a pesar de que habló con la policía, esa policía local, y empezaron a buscar por todas las casas, por todo el pueblo más cercano, no encontraron ninguna vaca con las descripciones ni con las marcas, las iniciales de aquel hombre. Obviamente, cada ganadero marca a sus animales. Y pese a que encontraron vacas de diferentes ganaderos ahí más adelante, ninguna tenía la marca de aquel hombre. Aquellas vacas simplemente eran como si la tierra se las hubiera tragado. Simplemente ya no aparecieron. Entonces el ganadero le dijo: ten mucho cuidado, porque me están robando las reses. Si ves a alguien, no dudes en hacer lo necesario, lo que tú creas. Al cabo, cualquier cosa que pase, yo respondo por ti. Era un hombre de palabra y era un hombre del cual uno se podía fiar. Así que el abuelo de Marcos, bien puesto, se llevó sus perros, los soltó para que anduviera por toda la parcela y, cómo no, cargó con un revólver. Un revólver que era regalo de su padre. Y con ese, si las cosas se ponen un poco feas, no iba a dudar en defenderse. Se agarró una botella enorme, llena de café, bien cargado, para soportar toda la noche. El abuelo de Marcos dice que esa primera noche no pasó nada extraño, o sea, no vio nada, pero sí notó que sus perros estaban muy nerviosos. Iban para un lado y ladraban, luego iban para el otro, igual gruñían, y luego chillaban. Rodeaban el ganado, todas aquellas vacas y borregos, como si efectivamente ellos pudieran ver algo y estuvieran cuidando esto. Pero ese algo que veían también los ponía nerviosos. A pesar de que el abuelo de Marcos estuvo muy al pendiente e iba inmediatamente a donde los perros se dirigían, jamás vio nada. Apuntó con su arma, iluminó con la lámpara, no había absolutamente nada, no vio nada. A pesar de que la noche fue tranquila, sí tuvo esos detallitos. Pero a la noche siguiente, esta tranquilidad, este nerviosismo que había predominado la noche anterior, se disipó. Resulta que en aquella noche, sus perros dieron con algo. Marcos vio a la distancia como un hombre, o lo que él cree que se trataba de un hombre en aquel momento, un hombre de grandes proporciones, grande. Él dice tal vez de unos 2,5 metros, debido a cómo lo veía la figura. Se estaba acercando al ganado, y sus perros lo estaban rodeando. Lo que más le llamaba la atención a Marcos sobre aquel hombre era que éste se movía de una extraña manera. Tenía largas extremidades, tanto piernas como brazos, y se movía con los 4, como si fuera alguna especie de perro, como si fuera alguna especie de coyote. Los empleaba y caminaba como perro, a pesar de tener la apariencia de un humano. Se podía ver por la silueta ahí en la oscuridad que tampoco tenía ropa, y que tenía una extraña cabeza, mucho más alargada que la de un ser humano. Marcos se empieza a poner nervioso, porque todo esto lo que ve, pues, no es normal. Empieza a creer tal vez que es una criatura del demonio, y tal vez más por miedo que por tenacidad. Apunta su revólver y se le escapa un tiro. Repito, fue más por miedo que por querer efectivamente detonar el arma. Hay una detonación, y aquella cosa sale corriendo, y Marcos escucha a la distancia una risa un tanto malévola,
un tanto juguetona que se va alejando a la par de aquella cosa. Y es en eso que él cae en cuenta que tal vez no es una criatura, tal vez es un hombre, el cual se va burlando de él. Tal vez es alguna especie de bicho raro, un hombre extraño que solamente está robando ganado, un loco. Que en ese momento, en aquellos años y en aquel pueblo, créanme, que según palabras mismas del abuelo de Marcos, dicen que estos locos abundaban. Preparó de nuevo su revólver y fue a la búsqueda de aquel hombre. Se llevó de nuevo a sus perros. El abuelo de Marcos dice que tal vez caminó, corrió, por algunos 25 o 30 minutos. Y cuando llegaron a un claro, pudieron verlo. Los perros se lo señalaban. De no haber sido por los perros, tal vez el abuelo de Marcos ni siquiera se hubiera dado cuenta que aquella cosa lo estaba viendo desde la oscuridad que le proporcionaba un árbol. El joven apuntó el revólver y le dijo de una manera como si fuera alguna especie de policía: arriba las manos y sal lentamente. Ya te caché. Ya no vas a volver a robar. Y es aquí en este momento que este joven se da cuenta que no está lidiando con una persona, que está lidiando con una criatura que en toda su vida jamás había visto, una criatura que en efecto, como él pensó en un principio, era una criatura del demonio. Aquella cosa fue caminando poco a poco para salir a la luz de la luna. El abuelo de Marcos simplemente da las especificaciones como si fuera un perro enorme, pero con cuerpo de un humano, sin pelo y con una piel gris, pero que su cabeza era lo más parecido a un perro o un coyote, con la excepción de que enfrente de su boca tenía 2 enormes colmillos saliéndole, con los cuales era muy posible que acababa con la vida de sus víctimas. El abuelo de Marcos inmediatamente al ver esto queda estupefacto, y no solamente él, también los perros, y se echa a correr inmediatamente, no solamente por la apariencia de aquella extraña cosa, sino también porque aquella aterradora bestia le habló. Él le dijo que se fuera, que esos eran sus dominios, y él no tenía que poner autoridad ahí. Marcos se fue. Es un joven de 17 años. Obviamente el miedo pudo más. Y a la noche siguiente, simplemente con toda la pena del mundo, va con el ganadero y le explica: mire, yo ya no puedo venir a trabajar. Ya no puedo. No puedo lidiar con aquella cosa. Le explica otra cosa, ¿verdad? Le explica que tiene algunos problemas, en fin. El ganadero como que no se cree, pero acepta la renuncia. Y otra vez, este ganadero va en busca a ver quién le cuida su ganado. Cuando el abuelo de este chico llega a su casa, piensa que todo finalmente acabó. Pero no. Aquella cosa se iba a cobrar, que en aquella noche la había espantado, aquel tiro al aire que le había dado, y se la cobró de una forma espantosa. Según explica el abuelo de Marcos, cada mañana por los días siguientes, los 3 días siguientes, uno de sus perros desaparecía, hasta que inevitablemente desaparecieron los 3, y después una mañana, como cualquier otra mañana, aparecieron los cuerpos de estos en la puerta de su casa, enfrente, para que solamente abriéndola los vieran. Los cuerpos de estos animalitos no tenían ni una sola gota de sangre, y tenían 2 orificios, tanto en su lomo y en su cuello. Obviamente Marcos sabía quién había sido. Le cuenta todo esto a sus padres, y su padre le cree inmediatamente, y él dice que va a ir a dar caza, aunque en un principio él cree que es un nahual. Llama a otros compadres que tiene ahí, e incluso el mismo ganadero que había contratado al abuelo de Marcos va en aquella búsqueda.
y sondean todo el perímetro por donde el abuelo de Marcos había visto aquella criatura. Y lo único con lo que se encuentran fueron con los cuerpos de aquellas enormes reses que aquel ganadero había perdido. Estaban ahí entre el monte, sin una sola gota de sangre igual. Las habían exprimido por completo. Jamás encontraron aquella cosa. Pero tal parecía ser que todo lo que le había hecho el abuelo de Marcos no había sido una advertencia, sino tal vez una despedida. Porque en el pueblo jamás volvieron a desaparecer animales. Aquella cosa, a pesar de ser una bestia, también era muy inteligente. Sabía muy bien, después de que alguien en el pueblo lo hubiera visto, era cuestión de tiempo para que la atraparan. Y simplemente se fue, o al menos eso es lo que cree este abuelo. El abuelo cierra su historia diciéndonos que aquí con nosotros existen varios tipos de seres. Los animales que coexisten con nosotros, los coyotes, los lobos, las ovejas, las vacas, y hay otro tipo de criaturas, hay otro tipo de entes que son enteramente como de otro plano, entes oscuros que salen con la noche, tales como el chupacabras, tales como los nahuales, brujas, vampiros, con los que muchas personas se han encontrado. Y esos seres oscuros, según palabras de este abuelo, son de los que debemos cuidarnos. Hola Alex, mi nombre es Jaime Casares. Yo soy trailero. Antes de comenzar mi historia, quiero mandarle muchos saludos a toda la comunidad desde el estado de Hidalgo. En este estado, sobre todo para la gente que crece en provincias, como yo lo fui, tenemos muchas creencias, tenemos muchos dichos sobre brujas, nahuales, demonios incluso, pero no solamente leyendas, sino también remedios con los cuales tú te puedes quitar a una bruja de encima, a un nahual y demás males. ¿Quién diría que, a pesar de que yo no creía mucho en esto, uno de esos dichos me iban a resultar en un día fatídico, un día en el que mi mejor amigo, podríamos decir, que perdió la vida? Yo fui trailero durante muchos años y yo no viajaba solo, siempre viajaba con una mascota. En aquel tiempo, yo tenía un perro salchicha, esos bajitos y gorditos. Por su mismo aspecto yo le puse de nombre Chancho. Para los que son de rancho, saben que a los puerquitos, a los cerdos, se les dice chanchos, o al menos de donde yo soy. Así que ese nombre se lo puse. Este perrito me acompañaba a muchos viajes que yo hacía, y un día en el que me dirigía a Tuxpan Gutiérrez, sucedió esto. Yo en ese entonces estaba lidiando con una enfermedad hasta el día de hoy, pero en aquel tiempo apenas me la habían descubierto, por lo que tenía que estar en tratamiento. Y pese a que yo nunca había sufrido de esto que podríamos decir, dormirse al volante, ya que yo siempre me preparaba para todo, pasa y resulta que ciertos medicamentos, pastillas, te provocan lo que podríamos decir relajación. Obviamente esto para una persona tomárselos en la noche le sirve mucho para conciliar el sueño, pero para mí, una persona que necesita estar conduciendo durante la noche, esto es muy perjudicable. Yo había tratado de sobrellevar esto, pero ese día, esa noche más bien, no pude. Me estaba quedando dormido al volante, pero lo que derramó el vaso, podríamos decirlo, es que yo en cierto momento cerré mis ojos y yo siento que me dormí por lo menos algunos 3 segundos. Cuando los abrí, de puro milagro, quedó en el mismo instante
en el que había una vuelta. Casi me salgo de la carretera, pero conseguí mantener el equilibrio del camión, sobre todo a la velocidad que iba. Por suerte no sucedió ningún accidente, ni pasó a mayores, pero eso sí, el susto lo tenía muy presente. Por lo que se me ocurrió algo. El camión que me habían dado, por suerte la empresa, tenía camiones muy pero muy sofisticados. Tenían camarote, cama, así como también televisión, señal de internet y también horno microondas y una parrilla eléctrica. Yo recordé en ese momento que tenía café y todo lo esencial para prepararlo, sobre todo muy fuerte, con mucha cafeína, para poder durar toda la noche. Detuve el camión, Chancho como siempre haciéndome compañía. Le estaba dando de cenar en ese momento, eran como las 2 de la mañana. Estaba lloviendo, cuando en eso de pronto empiezo a escuchar que Chancho, que venía sentado en el asiento del copiloto, empieza a gruñir. Esto no era particular en Chancho, él solamente gruñía a veces con otros animales, pero con personas, la verdad es que yo no lo recuerdo. Él era un perro muy sociable y como siempre me lo llevaba a los viajes, o bien casi siempre, estaba acostumbrado a ver diferentes personas, por lo que se dejaba acariciar y conocía de inmediato a las diferentes personas con las que convivía. A mí me llamó la atención mucho su gruñido, como de alerta, pero después, tan solo segundos después, escuché un golpe, luego varios, provenientes de la puerta. Alguien estaba tocando la puerta desde afuera. Yo miré por el vidrio y alcancé a ver a una jovencita de, a lo mejor, algunos 12, 10 años, pero máximo de esa edad no. Esta puerta tenía un detalle. La condenada puerta no bajaba el vidrio, se encontraba con una avería y era electrónica, por lo que para ver qué quería aquella niña, tuve que abrir la puerta, y ese fue el peor error que cometí. De inmediato, Chancho brincó de su lugar al mío, al del piloto, gruñendo, a la vez también como chillando, como si él me quisiera hablar diciéndome que era una mala idea. Pero yo no le hice caso. Esta niña lo primero que me dijo fue: buenas noches, señor. Disculpe que lo moleste, pero tengo mucha hambre. ¿Me podría dar un taquito? Al mirarla bien, se notaba que era una niña, al menos de apariencia, de escasos recursos. Su ropa estaba sucia, era vieja y muy maltratada. Su aspecto también era muy delgado, muy flaquita, por lo que pensé que a lo mejor no había comido en días. A ver, yo soy trailero y recuerdo bien ciertos poblados en carreteras, pero es imposible memorizarse todos, por lo que yo creí que a lo mejor cerca de ahí se encontraba alguna pequeña localidad muy pobre. A lo mejor los padres no tenían para darles de comer y los niños a veces le pedían a los desconocidos. Suena triste, pero esta no sería la primera vez que me sucedía. Anteriormente, también había niños que si te veían comiendo, se acercaban a ti, solamente para que les dieras una mordidita, de lo que sea. Eran niños que no tenían nada de comer en su casa, por lo que pensé que era el mismo caso. Yo le dije que sí, claro que sí, niña, pero ¿dónde están tus papás? Ella me dijo que llevaba tiempo buscándolos, pero que no los encontraba. Mientras le estaba preparando algo, le pregunté: ¿y tú dónde vives? Pero ella no me contestó, solamente me volvió a responder que estaba buscando a sus padres. Para esto, Chancho, en todo momento, continuaba gruñendo y chillando al mismo tiempo. Yo trataba de controlarlo, le decía: Chancho, ya, cálmate, ya. Pero él no me obedecía. Yo me encontraba distraído, con el horno en el camarote, y la niña se encontraba de pie con la puerta abierta del tráiler. Yo le puse la comida en el asiento del copiloto para que se la llevara. No la quería subir, pues se prestara tal vez para algún malentendido, pero tan pronto yo me volteo, escucho que algo se mueve muy rápido y también escucho a Chancho chillar, pero chillar de una forma muy, pero muy fuerte, como cuando machucas a un perro o como cuando estos están peleando. De esa manera, inmediatamente yo regreso la mirada, pero Chancho ya no se encuentra en ningún asiento del tráiler y la chica tampoco.
La comida la había dejado ahí. De inmediato me bajo del camión y empiezo a meterme entre el monte. Era una locura, pero aquel perrito era mi amigo. Lo había criado desde pequeño. Las personas que saben de esto saben que el amor que uno desarrolla hacia esos animalitos es muy grande, que no te importa ir corriendo en el monte de noche. En ese momento recuerdo uno de los dichos en Hidalgo. Yo soy de rancho, como les digo, y siempre a mi antebrazo y la muñeca llevaba metido un mecate, así dándome vueltas por todo el antebrazo hasta la palma de mi mano. Usualmente esto yo lo hacía en el rancho, porque por cualquier cosa uno ocupa un mecate, sobre todo cuando su padre tiene ganado. Pero de alguna manera yo lo adopté como un tic. Yo necesitaba aquel mecate para ir jugando con él en la mano mientras conducía, o para cualquier otra cosa. Pero en aquella noche, aquel mecate fue la respuesta a todo. Yo me lo amarré por la cintura y empecé a hacer nudos, y por cada nudo iba rezando. Se dice en Hidalgo que de esta manera evitas que la bruja prenda vuelo o tan siquiera corra. Es una forma de tumbarlas. Así se dice, ir tumbando brujas. Tienes que hacer un nudo, a la par de también ir rezando. Yo no sabía si esto funcionaba, pero Alex, con cada nudo que hacía, escuchaba un alarido que provenía del monte. Después seguía rezando y hacía otro nudo, y cuando terminaba de amarrar el nudo, escuchaba un alarido, pero era proveniente de otro lado. Era como si alguien me quisiera confundir, haciendo que cada nudo un alarido viniera de diferente dirección. Pero yo estaba decidido. Seguí rezando, seguí haciendo nudos, hasta llegar al octavo. En eso, de repente siento algo en la pierna, y era Chancho. Chancho venía a buscarme, pero se notaba que no podía caminar casi. Lo cargué de inmediato y lo subí al camión. Según la creencia, no sé si son 12 nudos, o más o menos, para tumbar definitivamente una bruja. Pero en ese momento, a mí no me importaba tumbarla. A mí lo que me importaba era recoger a mi amigo e irnos de ahí. Chancho venía herido. Tenía marcas de rasguños en su barriguita, en su lomo, y uno de sus ojos estaba como que blanco. No blanco completamente. Era un blanco como cuando las personas tienen cataratas, igualito. Chancho falleció en la mañana de aquel día, en el camión, apenas cuando íbamos llegando a nuestro destino. No ocupé el café. Todo se quedó a medias. Tan pronto lo subí al camión, emprendimos la huida. Desde esta experiencia, en la que perdí aquel fiel amigo que siempre me acompañaba, aprendí a ser más precavido y no abrirle la puerta del tráiler a cualquier desconocido. Muchas personas no creen en esta historia, salvo mis familiares, que vieron el cuerpo de Chancho. Mi nombre es Claudia Zárate. Mi historia se remonta a algunas 2 décadas atrás, cuando era un adolescente y llegaban las épocas de vacaciones. Mi familia, tanto mi padre como mi madre, vienen de rancho, por lo que ir a visitar a los familiares del rancho era una de las experiencias más disfrutables que teníamos. También a nosotros nos encantaba el rancho, montar a caballo, ver las parcelas, ver los animales y sobre todo las fiestas que se hacían ahí. Había muchos bailes, jaripeos y diferentes cosas. Recuerdo que una vez estábamos en un baile, o no recuerdo si eran los 15 años de una persona. El caso es que solamente fuimos mi hermano y yo y un primo mío, un primo que era precisamente del rancho. Él sabía las calles, las carreteras, en general se sabía todo al dedillo. No había mejor persona que nos guiara en toda la familia. Fuimos a la fiesta, nos la pasamos muy bien.
Pero a final de cuentas, mi primo tuvo un problema ahí con algunas personas. Y para no hacer más extensa la historia, decidimos regresar al pueblo. Ya era tarde, ya era muy tarde. Mi hermano es mayor que yo y en ese entonces él tenía 17 años y yo 15. Mi primo igual tenía 17 años. Mi hermano fue terco en conducir él. Pero por suerte y al paso del tiempo, sobre todo por la carretera en la que íbamos, logré convencerlo en que condujera yo. Ellos dos se habían puesto hasta las chanclas de borrachos. Y para llegar al pueblo, teníamos que pasar por una carretera, o más bien no era carretera, era lo que quedaba de una carretera. Una carretera en muy mal aspecto. Tenía baches, tenía hoyos, estaba deslavada de una cierta parte. Se acababa esta carretera y después comenzaba un camino de chapapote, es decir, piedra negra, grava y también arena. A final de cuentas, mi hermano no quería dañar el auto, era un Volkswagen, ni dañar las llantas, ni la suspensión, así que terminé conduciendo yo. No podíamos ir a una velocidad muy rápida. E íbamos a tardar algo para llegar al pueblo. Y no era que el camino fuese largo, sino es que no podíamos ir rápido. Lo más rápido eran 15 kilómetros, 20 kilómetros por hora. Porque como repito, la carretera estaba en muy mal estado. Para perjudicar aún más nuestra situación, estaba lloviendo. Así que el campo de visibilidad todavía era menor, lloviendo y de noche. Tanto mi hermano como mi primo habían tomado demasiado. Y ustedes saben lo que le pasa a las personas que toman demasiado. Van al baño muy seguido. Por lo que cada cierto tiempo tenía que detenerme. E importándoles poco que se mojaran, bajaban del auto, iban hasta un árbol o donde pudieran cubrirse y hacían del baño. Después se subían y yo continuaba conduciendo. Nos habíamos detenido 3 veces en esa ocasión, hasta que llegamos a un tramo. Ellos nuevamente tenían ganas de ir al baño, porque aún así llevaban algunas latas y continuaban tomando en el auto. Decidieron que querían detenerse en una parada que era de esas del rancho, que están hechas de piedra, ladrillo y concreto. Era una parada que estaba algo deteriorada, pero a final de cuentas les daban lo que podría ser un techo para hacer sus necesidades. Yo me detuve, ellos dos se bajaron, fueron hasta la parada y otra vez nuevamente empezaron a hacer sus necesidades. Yo me quedé en el auto. Empecé a pasar canciones en la radio y, con los faros que iluminaban el camino, me fui percatando de algo que estaba saliendo entre el monte. Al principio solamente era una figura, pero conforme se iba acercando, pude ver que se trataba de una señora con muy extraña apariencia. Era pequeña, como de 1,40 o 1,45 máximo. Esta señora caminaba encorvada, muy encorvada. Se le podía ver una joroba en la espalda. Tenía también una enorme barriga, como que no era proporcional con todas sus medidas, porque también sus brazos eran largos. Los mantenía de una extraña forma, como que curviados, pero si los estiraba, sería fácil creer que tan solo los brazos mediría lo que ella mide en su estatura. No podía verle el rostro, más que nada por la lluvia y también porque su pelo cubría parte de este mismo.
Se movía lento y con ayuda de un bastón, o mejor dicho, era una vara de árbol. Se movía con ayuda de un paso, otro paso, pero se iba acercando hacia nosotros. Empecé a tener miedo. No había explicación alguna para que una señora de esas condiciones, y sobre todo con esa apariencia tan aterradora. Yo no podía hablarle a mi hermano y a mi primo porque estaban ciertamente algo lejos. No me escucharían con todo el ruido de la lluvia. Lo que podía hacer en ese momento era hacer sonar el claxon. Una y otra vez lo hice sonar, una y otra vez, y otra y otra y otra. Al principio no lograba llamar su atención porque ellos pensaron que los estaba molestando, que solamente los estaba apresurando. Fue hasta que toqué el claxon sin cesar y de manera muy alarmada que llamé su atención. Ellos voltearon, me vieron, y yo con el dedo se lo señalaba hacia adelante, que vieran hacia adelante. Ellos vieron lo mismo que yo. Vieron a aquella mujer acercándose. Yo estaba pensando en cómo actuaban ellos, actuaría yo. Si a ellos no les importaba, significa que la mujer no era ningún peligro, pero tal como yo lo presentía, a ellos también les dio miedo. Rápidamente se subieron al auto y dijeron que condujera lo más rápido que pudiera, pero que saliera de ahí, que nos teníamos que ir de ahí, pero ya. Yo arranqué el motor. Traté de sacarle la vuelta a aquella mujer que para este entonces ya estaba demasiado cerca. Pero cuando por fin logramos superarla, el auto se detuvo. Sentimos un tirón, como si algo nos estuviera reteniendo. Yo aceleraba y aceleraba, pero el carro estaba atascado, y debido a la carretera en la que veníamos, no era difícil de creer esto. Traté de arrancarlo una y otra vez, pero de nada servía. El carro simplemente no se movía. Decidí detenerme, ya no arrancar más. Y pese a que mi primo y mi hermano que venían en la parte de atrás se fijaban para todos lados, buscando a aquella mujer, no la podían ver. Ellos simplemente decían que había desaparecido, que a lo mejor se había internado otra vez en el monte, que a lo mejor era una mujer que estaba mal de su cabeza o algo por el estilo. Pero ahora teníamos otro problema, y era que el auto no lo podíamos dejar ahí, o al menos era lo que pensábamos en ese momento, porque mi hermano empezó a ver que rostros, cabezas de varias personas se estaban asomando entre el monte, como si estas personas se estuvieran acercando poco a poco a donde estábamos nosotros. Intenté arrancar el carro otras veces, pero nada, no podía. Mi primo nos dio una idea y fue la idea más sensata en ese momento. Hay que salir del carro y correr, simplemente correr. Teníamos el pueblo a nuestra derecha. Si corríamos entre el monte, era peligroso, pero llegaríamos en cuestión de minutos. Esa carretera daba muchas vueltas y muchas curvas, por lo que rodeaba el pueblo casi en su totalidad. Al ver a aquellas personas que se iban acercando, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, nos bajamos de inmediato y nos fuimos de ahí dejando el bocho casi con las puertas abiertas. Corrimos entre el monte. Mi hermano me iba sujetando del brazo y me iba guiando. Para ese momento ya se le había bajado todo lo borracho que iba. Llegamos al pueblo. Le dijimos a nuestros familiares qué era lo que había pasado. No tardaba mucho para amanecer, así que, en punto de las 7, fuimos en compañía de otros tíos a recoger el auto. Cuando llegamos hasta donde estaba el auto, vimos que no tenía señales de vandalismo, no lo habían saqueado.
Ni siquiera alguien se había metido dentro. Revisamos todo y lo único que vimos, o más bien un tío nuestro lo vio y nos dijo sobre esto. Nos preguntó que qué era lo que había pasado realmente, porque el carro no se encontraba atascado. Un tío mío se subió a lo arrancó y dio para adelante. O sea que realmente el carro se encontraba nivelado bien. No se encontraba en ningún agujero ni nada por el estilo. Lo que encontramos es que en la defensa y en la parte de atrás del bocho se encontraban unas enormes manos agarradas, las marcas de unas manos, pero muy grandes. Se podía ver que habían sostenido al auto con mucha fuerza, ya que la lámina había sufrido daño, tenía marcas. Esa noche algo estaba impidiendo que nos fuéramos, pero nos estaba reteniendo, como que agachado, porque no lo podíamos ver. A mí, a mi hermano y a mi primo, no nos queda dudas de que había sido aquella mujer pequeña, que seguramente no se trataba precisamente de una mujer común. Después de esta experiencia, más nunca volvimos a pasar por aquella carretera. Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.